tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un hombre que diría yo 100% Puma. Se trata de un licenciado en Economía, así como maestro y doctor por la UNAM. Un hombre que fue director de la Facultad de Economía, secretario general de la propia universidad y quien es hoy su rector. Se trata del doctor Leonardo Lomelí, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues menudo desafío el suyo, doctor. Le toca encabezar a la universidad cuando por un lado hay la exigencia de que eleven la matrícula, pero por el otro lado eleven la calidad educativa en un marco de austeridad. ¿Se puede? A ver, hemos hecho un incremento importante de la matrícula en los últimos 22 años. Desde 2001 a 2023 la hemos crecido en 55%, pero no, es algo que no se puede hacer indefinidamente. ¿55%? Sí, 55%. Y esto pues satura muchas facultades y escuelas. Entonces, en el largo plazo yo sí creo que sin recursos es muy difícil poder aumentar la matrícula sin poner en riesgo la calidad. Por eso es por lo que yo creo que es muy importante, entre otras muchas razones, contar con más recursos. O sea, a mí me parece que es fundamental que le podamos dar a la universidad la posibilidad de planear mejor su crecimiento, de poder atender los problemas de infraestructura que ya tenemos en el bachillerato, en las facultades, y de esta manera garantizar que el crecimiento de la universidad se dé de manera ordenada y, por lo tanto, garantizando la calidad de la enseñanza. En breve, es precondición para elevar la matrícula sin perder la calidad, contar con los recursos. Así es. Ahora, dijo usted en su discurso de toma de posesión que, y leo prácticamente de manera textual, si México aspira a ser un país más próspero y democrático, es necesario asignar a la educación la prioridad que le corresponde en el desarrollo. En su opinión, ¿se está asignando esa prioridad? No, y viene de tiempo atrás. Yo diría que si vemos los países que han sido exitosos para desarrollarse en las últimas décadas, a mí me gusta el ejemplo de Corea del Sur, hay que hacer un esfuerzo sostenido, no solamente a favor de la educación superior, sino de todos los niveles de educación, porque de lo contrario no vamos a ver resultados que se traduzcan en posibilidades de detonar procesos de innovación y de generación de tecnología propia, que al final son los que nos permitirán insertarnos mejor en la globalización. Yo creo que apostarle a una mano de obra poco calificada y barata ya no debe de ser una estrategia para seguir insertándonos en la globalización. Ahora una pregunta de índole personal, más allá de los criterios de la Junta de Gobierno, ¿qué lo hace a usted mejor que a los otros 16 aspirantes que hubo a la rectoría? Bueno, eran todos ellos candidatos con una gran trayectoria en la universidad. Yo creo que tal vez lo que la Junta valoró primero fue que mi proyecto cubría todas las áreas de la universidad, y eso se debe en gran medida a que la Secretaría General me dio una visión general de la institución. Pues tal vez lo que valoró la Junta de Gobierno es este conocimiento que engloba una visión de conjunto, pero también el detalle de algunas de las áreas más sensibles de la universidad, en particular de todo el subsistema de docencia, el bachillerato, las licenciaturas, el posgrado. ¿Cuál diría que es su mayor virtud? Yo creo que la perseverancia. ¿Su peor defecto? Bueno, pues sin duda algo que a veces me pasa es que, aunque no lo noto y lo disimulo bien, a veces puedo ser impaciente. Muy bien. Ahora, dijo usted, usted es 100% Puma, es decir, prácticamente ha tenido alguna función en consejos distintos fuera de la UNAM, pero su formación es estrictamente universitaria. ¿Es una ventaja o es una desventaja no haber tenido actividad extramuros? Yo creo que es una ventaja
en términos de que tengo un conocimiento muy profundo de la universidad. Sí, en algún momento trabajé fuera de la universidad, tuve la oportunidad también, no solamente en el sector público, sino en otras instituciones académicas. Fui ayudante investigador varios años en el Colegio de México, participé en proyectos importantes, pero sin duda creo que algo que sí es muy importante es tener esta visión de los cambios que han ocurrido en la universidad, pues desde que yo era alumno hasta el presente. El hecho de no haber salido nunca me da una visión de cómo ha evolucionado la institución. Me doy cuenta que colegas que han estado fuera en ciertos periodos, cuando regresan, siguen pensando en la universidad que dejaron. Como la dejaron. Y no se dan cuenta que una institución académica cambia muy rápido en muy poco tiempo. Ya que está hablando de cambios, déjeme proyectar algo que dijo usted el 9 de noviembre cuando fue designado rector, si le parece. Ahí lo podemos ver. Toda administración en una institución académica tiene que saber conservar aquello que forma parte sustancial de la institución, pero también debe de tener la sensibilidad de identificar los cambios y la forma de procesarlos sin estridencias, de procesarlos de manera prudente, pero sí con la firmeza que permita que la universidad esté al día. Estamos ya de vuelta. ¿Cuáles son esos cambios que perfila usted? Bueno, los hay que nos los impone el avance mismo del conocimiento, de la tecnología, la necesidad de abordar nuevas temáticas, de revisar nuestros enfoques de la enseñanza, de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación y el aprendizaje y el conocimiento a la docencia. No solamente, como se pensaba hasta hace poco, la docencia en la modalidad a distancia. La verdad es que tenemos que transitar hacia un modelo de enseñanza, algunos le llaman híbrido, otros le llaman mixto. Creo que a mí me gusta más la expresión multimodal, o sea que aunque uno esté inscrito, pues para ir a tomar clases se apoye en los recursos de la tecnología, de las plataformas digitales de la educación a distancia para complementar su formación. Eso creo que es la tendencia de este siglo y creo que hacia allá vamos, y la universidad tendrá que invertir más recursos también en desarrollar nuevos recursos didácticos para apoyar la enseñanza de nuestros estudiantes. Pero también cambios institucionales. Tenemos que reconocer que hay que atender la problemática del personal de asignatura, tenemos que llevar a cabo una revisión de nuestra propia estructura administrativa, hacerla más eficiente, y tenemos también que abrir más espacios de participación para la comunidad. Ya, serían una educación multimodal, serían cambios estructurales tanto en lo relativo a la docencia como a la propia organización y administración de la universidad. ¿Cuál diría que sería el sello del doctor Leonardo Lomelí al frente del rectorado? En estos días me he estado reuniendo en virtud de que en breve tendremos que procesar las designaciones de los coordinadores de los dos subsistemas de investigación, y algo que me ha quedado muy claro y que lo celebro es el interés de los directores y directoras de los institutos y centros de vincularse más con la docencia. No solamente con la licenciatura, sino con el bachillerato. Yo quisiera que el sello de este rectorado sería tener una universidad mejor articulada, más cohesionada. Nuestro diseño institucional se presta pues, a que las facultades se aíslen unas de otras y no interactúen con los subsistemas de investigación, y que el bachillerato esté por su lado. Necesitamos rearticularnos mejor. Entender, por ejemplo, que lo que pasa en el bachillerato nos afecta a todos y que está en el interés de todos fortalecer el bachillerato, pero también buscar una mejor integración entre investigación y docencia. Ya, dijo usted en su discurso, y de nuevo lo cito de manera textual, un nuevo tipo de desarrollo sustentable en lo social y lo ambiental que permita cerrar las brechas de género, de pobreza, de distribución del ingreso y la riqueza. Y para todo ello la variable estratégica es la educación. ¿Cómo va a traducir esto? Yo creo que la educación sigue siendo el principal factor de transformación, lo es más en este siglo de la llamada sociedad del conocimiento,
pero para que lo pueda hacer tiene que ser una educación de calidad. Y tenemos que garantizar que la educación contribuya efectivamente a cerrar las brechas y no ampliarlas. Durante la pandemia, por ejemplo, fue muy evidente que había un sector importante de los estudiantes que no contaban con equipos adecuados o con conexión estable a Internet para poder seguir las actividades en línea. Esa fue una docencia que se tuvo que dar de emergencia a distancia, pero en la vida cotidiana, ya restablecida la normalidad, entre comillas, la falta de acceso a todos los recursos que están disponibles en la red puede condicionar el desarrollo futuro de un profesionista. Entonces, tenemos que contribuir a cerrar esas brechas y la educación creo que es el factor más importante, pero insisto, garantizando la calidad de la educación. En ese sentido, creo que la responsabilidad de las universidades públicas y en particular de la universidad es muy importante. Y nosotros también, a través de nuestros programas de estudio, a través de sensibilizar a nuestros estudiantes, debemos de contribuir a construir una cultura de igualdad de género. En el largo plazo, esto solo se va a lograr a través de la educación. Curiosamente, dice usted que dentro de las múltiples desigualdades que hay en el país, para usted es fundamental la de género. Lo dijo, lo expuso usted en su discurso. Cuénteme un poco, abunde un poco sobre eso. ¿Cómo lo va a lograr en la universidad? Bueno, una parte importante es reconociendo la necesidad de acciones afirmativas. Por ejemplo, tanto en los reconocimientos como en las evaluaciones, asumir que para las mujeres que en un momento dado, pues, por la maternidad, tienen que hacer un esfuerzo adicional para poder mantener sus carreras académicas, hay que darles plazos más largos, hay que darles, incluso para el acceso a ciertos programas o a ciertos reconocimientos, elevar la edad a la que puedan acceder. Son acciones afirmativas que son necesarias partiendo de que venimos de una desigualdad que se expresa, por ejemplo, en que al día de hoy, aun cuando ha aumentado el número de mujeres y el porcentaje de mujeres dentro de la planta académica, es muy claro que las categorías más altas las siguen teniendo predominantemente los hombres, o sea, la carrera de las mujeres es más lenta. Entre otras causas, por la maternidad, porque todavía estamos en una cultura en la que buena parte de los cuidados en el hogar, no solamente a los hijos, sino también a los padres, muchas veces recaen en la mujer. Entonces, para poder remontar esas situaciones de desventajas, tenemos que dar más facilidades y al mismo tiempo contribuir a una cultura de corresponsabilidad en donde al final se repartan mejor las responsabilidades entre el hombre y la mujer. ¿Qué les dice, ahí está su cámara, qué les dice a las estudiantes, a las maestras, a las investigadoras, a las trabajadoras de la universidad? Que yo aspiro, entre otras cosas, a ir cerrando la brecha salarial, que es un reflejo muchas veces de esta desfase en las carreras académicas. Celebro que hemos tenido años en los que tenemos más mujeres que hombres como alumnas de nuevo ingreso. Esto es un avance importante, pero preocupa que en la educación básica al día de hoy tenemos una disminución en el número de niñas que están entrando en la educación básica. Espero que sea una consecuencia de la pandemia que se corrija en el muy corto plazo, porque de lo contrario estaríamos hablando de la reaparición de una situación que ya en el pasado fue muy preocupante. El hecho de no mandar a las niñas a la escuela en ciertos hogares, por lo general, de los hogares más pobres del país. Yo creo que sí hemos avanzado mucho, pero que nos falta mucho por hacer y que desde la universidad debemos de poner el ejemplo para cerrar las brechas de género que todavía son muy visibles en la sociedad mexicana. Paso a otro capítulo antes de ir a un corte. Ya tuvo usted su bautizo de fuego. Cuando anuncia a su secretario de Administración, originalmente iba a ser en la Facultad de Contaduría y Administración, llegó un grupo violento que ha hecho de la violencia y del vandalismo su lenguaje. Usted dijo que la universidad no se va a detener frente a las provocaciones y trasladó el acto a la propia rectoría de la universidad. ¿Qué va a hacer con esos grupos? Bueno, de entrada creo que es muy importante
identificarlos y cuando son alumnos de nosotros, sancionarlos. Y si no lo son, pues de todas maneras remitirlos o dar parte a las autoridades competentes. En este caso, se logró remitir a 4 personas, de las cuales a 2, de hecho, sí se les retuvo, pues porque se acreditó la comisión de delitos. Yo creo que la protesta siempre es bienvenida en la universidad, siempre y cuando sea pacífica. Y por eso mismo me llama la atención que se encapuchen estos grupos. Sí hubo un movimiento estudiantil que corrió muchos riesgos y bueno, la historia demuestra que fue una situación particularmente delicada la que vivieron. Fue el del 68 y no se encapuchaban. En la huelga del 87 tampoco el movimiento estudiantil se encapuchaba, o sea, no hay ninguna justificación al día de hoy, yo diría, para encapucharse, a menos que se quiera ocultar la identidad de las personas porque hay algunas que no son parte de la comunidad universitaria. No habrá impunidad. No. Muy bien. Si me deja, doctor, vamos a un corte y regresamos de inmediato. Estamos ya de vuelta con el doctor Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, dijo usted algo que me llama la atención. Dijo que habrá de operar cambios estructurales dentro del aparato administrativo de la universidad. Con frecuencia se habla de una casta dorada al frente de la universidad. ¿Ahí piensa hacer algo? Bueno, yo no la llamaría propiamente una casta dorada, son altos funcionarios. Yo creo que lo que hay que hacer es revisar que la administración funcione mejor para que cumpla su función, que es a final de cuentas una función de servicio. Sí, en los últimos años hemos tenido la política de la contención de los salarios, de tal manera que los salarios de la alta burocracia no han crecido en los últimos años y en cambio se ha hecho un esfuerzo por aumentar el salario, por ejemplo, del personal de asignatura. Yo creo que esa es una política en la que vale la pena perseverar para ir cerrando brechas precisamente también en ese sentido. Usted me dice que no la llamaría una casta dorada. ¿Cómo la llamaría usted? Yo la llamaría más bien una especie de servicio profesional de la universidad, en la medida en la que son funcionarios, muchos de ellos ya con una experiencia importante, pero otros son académicos que, bueno, cuando se termina su encargo, como sería mi caso, pues nos debemos regresar a nuestro cubículo, ¿no? Ya no habrá esa puerta giratoria que nada más se mueven de posición. Algunos tal vez, pero yo creo que es momento de ir haciendo una renovación, que sí que hay que rotar ya más al personal que toma las decisiones. Ahora, hay otro capítulo que ha sido triste durante el sexenio, particularmente el CONACYT. Ha sido duro, por decirlo con elegancia, con investigadores, con científicos, no solo de la Universidad Nacional, sino de varios institutos y centros de educación superior y de investigación. ¿Qué les dice usted a los investigadores y científicos de la UNAM, lo que le corresponde? Que la universidad va a hacer un esfuerzo muy importante para apoyar a la investigación científica, que participaremos junto con la Academia Mexicana de Ciencias y con otras instituciones de educación superior y de investigación, en elaborar una agenda para proponérsela al próximo gobierno de la República, haciéndonos cargo de que es necesario dar un mayor apoyo a la ciencia y que hemos en estos años recibido menos recursos, pero además hemos perdido en muchos casos a jóvenes, en general a personal muy talentoso que bueno, o no ha regresado al país o estando ya en el país, pues ha salido del mismo, ¿no? Porque han cambiado las condiciones en algunos centros de investigación,
han empeorado sus condiciones de trabajo. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de reconstrucción muy importante y que pasa porque desde la universidad pues, impulsemos una nueva política de ciencia y tecnología para México. Puedo concluir que va usted a convocar a elaborar un proyecto de desarrollo de ciencia, humanidades y tecnología a fin de proponerlo al siguiente gobierno. Sí, es un ejercicio que de hecho se hizo en el pasado, se hizo en las últimas dos cambios de gobierno, y es un ejercicio en el que participan las distintas academias, de manera destacada la Academia Mexicana de Ciencias, pero también se invita a la de Medicina, a la de Ingeniería, y bueno, las universidades públicas, la NUYES, pero es un esfuerzo en el que la UNAM juega un papel importante y es de las primeras en convocar y ya estamos viendo eso. Ya. ¿Ha logrado tener contacto con las candidatas presidenciales? Y añadiría al candidato presidencial de MC. No. No. No, todavía no. Todavía no. ¿Él todavía supone que va a tener contacto con ellas? Seguramente en algún momento se podría dar el caso. Ya. Ahora, curiosamente, cuando los oye uno de ustedes, digo que traen una responsabilidad mayor, hablan del perfil, de la perspectiva de la universidad, pero frecuentemente se echa de menos en el discurso a los estudiantes. ¿Qué les dice? Yo creo que los estudiantes son sin duda la principal razón de ser de la universidad. A ellos debemos de ofrecerles no solamente educación de calidad, que por supuesto es nuestra principal responsabilidad, sino también mejores condiciones de estudio. Y esto pasa por buscar sostener y en la medida de lo posible ampliar los apoyos que actualmente se les ofrecen y hacernos cargo también que necesitan de un apoyo que no solamente es monetario, sino una tutoría académica, reforzar el sistema institucional de tutorías, pero también estar en condiciones de atender otros problemas que puedan presentar. Problemas de índole psicológico, problemas de índole emocional. Esto ya venía subiendo desde antes de la pandemia. En el examen médico automatizado que les hacemos cuando ingresan a la universidad, ya percibíamos una mayor vulnerabilidad. Yo creo que tiene que ver con una crisis de expectativas, puede tener que ver también con la erosión del tejido social, hogares con más problemas, pero en todo caso la universidad se debe de hacer cargo de eso y apoyarlos, ¿no? Tenemos sistemas, tenemos servicios de apoyo de atención psicológica, pero son insuficientes, los tenemos que reforzar. Ya. Ahora, cuando inició su rectorado, su antecesor, el doctor Graue, la universidad logró reintegrarse al grupo de las 100, al ranking de las 100 mejores universidades. Tenía el lugar 160 y pasó al 93. ¿Hay algún compromiso de su parte de reposicionarla a partir de ese número 93? Bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para ir aumentando nuestra presencia en el mundo y en esa medida mejorar nuestra posición en los rankings. Analizando los rankings en donde tenemos más áreas de mejora es precisamente en aumentar el intercambio académico y la movilidad estudiantil. Y por supuesto, en donde somos muy competitivos, pues podemos serlo más, es en la productividad académica, en la productividad de nuestro personal académico. Entonces, yo sí esperaría que por lo menos podamos subir otras 20 posiciones. 20 posiciones. Que ya en esas ligas es 73 lugares, 73 me está diciendo. Sí. Bueno, buen compromiso. ¿Qué le reclamaría, qué le demandaría a la comunidad universitaria para lograr ese reposicionamiento? Creo que tenemos que trabajar más en aprovechar sinergias que en la pandemia paradójicamente comprobamos que podemos generar, de trabajar más en equipo. Durante la pandemia hubo convocatorias especiales para generar proyectos de investigación relacionados con la pandemia y ahí se vio que
lograr una mejor articulación entre facultades e institutos en temas que son prioritarios para el país. Bueno, se generaron 2 prototipos de vacunas que pues, si no han avanzado más es porque ya para pasar a las fases en las cuales pues, se tienen que ir perfeccionando estas vacunas para hasta llegar finalmente a su aplicación a seres humanos, pues ya se requiere mucho dinero, ¿no? Y no se obtuvo el financiamiento, aunque todavía hay una que por ahí está caminando, ¿no? Pero sin duda comprobamos que podríamos lograr mejores resultados si nos conocemos mejor y aprovechamos mejor los recursos que tenemos como institución. Ya. Trabajar más en equipo. Ok, revisando, entrevistas que ha dado, su plan de trabajo, el momento, su declaración cuando es designado y desde luego cuando toma posesión, veía particularmente en la ceremonia de toma de posesión que lo acompañaron, primera fila naturalmente, la secretaria de Gobernación, la secretaria de Cultura. No vi a la secretaria de Educación en ese momento. ¿Cómo leyó usted ese hecho o cómo lo debo de leer yo? Bueno, la secretaria de Educación me felicitó al día siguiente de mi designación y yo ese mismo día tuvimos la ocasión de poder conversar y yo la invité a la toma de posesión, pero tuvo un problema, entiendo que con una de las secciones del sindicato que le impidió estar, pero tenemos una comunicación fluida. Muy bien. Y justamente cuando pronunció su discurso de toma de posesión, una mención que suscitó ahí una ovación fue lo que dijo usted en relación con la autonomía. Si me permite, voy a proyectar lo que dijo entonces. La autonomía es una condición necesaria para que las instituciones académicas podamos formar profesionales críticos y comprometidos con la solución de los problemas que aquejan a México y al mundo, para que la investigación se realice sin restricciones temáticas o metodológicas y para que la difusión cultural se pueda desarrollar sin cortapisas ideológicas. Por ello, la defensa de la autonomía será una prioridad y un compromiso ineludible de mi gestión al frente de la Rectoría. Hizo esa alusión, todos los rectores hablan como un valor superior de la universidad, de la autonomía, pero ¿lo hizo usted en ese marco o es que advierte una situación especial? Bueno, en el pasado reciente hemos tenido algunos intentos que por fortuna no han prosperado de algunos diputados por modificar la ley orgánica de la universidad. Afortunadamente, la actual Ley General de Educación Superior establece que esto no se puede hacer sin la consulta directa a las instituciones y en particular pues, a los órganos que tienen la función legislativa. En este caso, en la UNAM es el Consejo Universitario. Pero sí advertimos la tentación por parte de algunos actores de hacerlo y por eso es importante refrendar la importancia de la autonomía y que estaremos dispuestos a defenderla. Menciona usted, en efecto, yo he detectado 2, 3 veces que de pronto hay la tentación no solo de modificar, de reformar la ley orgánica de la universidad, sino incluso de elegir por voto directo al rector de la universidad, cosa que me parecería delicada. ¿Qué piensa de esa tentación? Y hubo, por lo demás, quiero pensar que fue un error, que fue un gazapo, cuando el entonces secretario de Educación primer secretario de Educación de este sexenio, Esteban Moctezuma, omitió la palabra autonomía en una iniciativa creo que no sé si era el presupuesto o era la ley educativa, pero se le pasó. ¿Qué piensa de esa idea de que todo se puede resolver sometiendo a elección popular al rector de la universidad? A mí me llama mucho la atención que mucha gente entiende por democratizar la universidad cambiar el método de elección del rector. Yo creo que tenemos un método adecuado a nuestras características como una institución académica y que es producto de nuestra historia.
La ley orgánica de la universidad y en particular este mecanismo de designación a partir de la Junta de Gobierno es producto de una crisis universitaria en 1944 en donde el elector, que era el Consejo Universitario, se divide. Hay un momento en que hay dos rectores y finalmente tiene que intervenir el gobierno y el gobierno propone que una junta de rectores designe a un rector de transición que elabore un proyecto de ley orgánica y de estatuto general, y de ahí viene la ley orgánica vigente. Entonces, yo creo que es un método adecuado y es un método que puede flexibilizarse, como ya lo hizo la Junta en esta ocasión, para consultar de una manera más amplia a la comunidad universitaria. Yo diría que por democratización, al menos yo entendería más la participación organizada de la comunidad en las decisiones trascendentes de la institución, no la elección directa del rector. Ya. ¿Y tiene en perspectiva alguna suerte de modificación para democratizar a la universidad sin que esto pase por la elección de sus autoridades? Sí, ampliando la participación de la comunidad en los consejos técnicos y de manera relevante en los consejos académicos de área. ¿Por qué me parecen importantes los consejos académicos de área? Porque son cuerpos colegiados donde están representados los institutos y los centros con las facultades y escuelas de una misma área del conocimiento. Entonces son un espacio privilegiado de comunicación entre la docencia y la investigación. Y creo que ahí se pueden llevar a cabo funciones muy importantes de planeación y evaluación. Que sean estos cuerpos colegiados los que hagan la planeación y la evaluación institucional y no las oficinas centrales. Arranca usted un rectorado de 4 años en el marco de una contienda electoral bastante polarizada. ¿Qué mensaje le da a la universidad de cómo será su actuación considerando el marco y la atmósfera en la cual va a ejercer su autoridad? Yo creo que debemos, ante todo, de buscar privilegiar el diálogo y de tender puentes. Creo que es muy importante en una sociedad tan polarizada que la universidad busque la posibilidad de tender puentes con distintos actores y de convocar también a un diálogo para buscar alternativas a los problemas del país. Y eso lo debemos hacer también para nuestro propio gobierno interior, construir consensos que nos permitan avanzar en la solución de nuestros propios problemas. Muy bien, pues yo le agradezco mucho la disposición. Al contrario, muchísimas gracias. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.